La diferencia entre la realidad y la ficción es que la ficción tiene que tener sentido. En otras palabras, Juan Antonio Jarque, ¿de qué coño vas? soy Mina Maura y ahora mismo si me pinchas no sangro. ¡Drácula! El vampiro gallego. Vale, voy a intentar ir por partes, pero no prometo nada. Estoy en Galicia, en un pazo perdido en medio de la nada, que hace que el Museo de Cera a su lado parezca el jardín de los Teletubbies. La pierna rota de Juanan ha resultado ser un esguince, y sus 2 semanas en el hospital, 3 horas en urgencias. Por lo visto, todo este tiempo le han estado cuidando las amables hermanas de su colega Drácula. Las he conocido. Creedme, amables no es la palabra que yo usaría. Pero igual soy yo, que nunca he definido como amable a alguien que me bufa como un gato al verme. Sorprendentemente, con Juanan parecen llevarse bastante bien. Y a todo esto, ¿qué coño de nombre es Drácula? Porque muy gallego no suena. Las chicas estas son muy raras. Tienen un acento gallego cerrado, que no les entiendo nada. Suena a medio camino entre Percebeiras de las Rías Baixas y el siglo XVI. Total, que me han dicho su nombre varias veces y yo sigo sin enterarme. ¡Qué susto! Pensé que había una I. A ver, no creo, ¿eh? Se levantan siempre muy tarde. Es muy pronto todavía. Por cierto, que no tengo ni idea de dónde están sus dormitorios. Y no hay quien abra una ventana. Lo he intentado, ¿eh? Y están todas bloqueadas. Claro, así huele, como si al moho le hubiera salido moho. ¿Qué digo yo? Si ninguna ventana se puede abrir, ¿cómo se ha caído Juanan por una? He intentado hablar con él de lo de la ventana. Bueno, de lo de la ventana y de todo lo demás. Porque aquí hay muchas cosas que no me cuadran. Pero me está resultando bastante difícil. Del esguince en realidad está bastante bien, ¿eh? Bueno, más allá de que cojea un poco. Pero está como más tonto de lo normal. No escucha, no contesta y está como muy pálido. Tiene una herida en el cuello, supongo que de la caída, que no se le termina de cerrar. Las chicas estas han dicho que están encantadas con que nos quedemos. Y aquí seguimos, esperando a ver si Juanan se recupera un poco y puedo meterle en el coche, porque yo la verdad estoy deseando largarme de este sitio y volverme a Madrid. Muy poca gente sabe esto, pero el teflón tiene propiedades ectorresistentes, así que solo tenéis que... Evidentemente el agua no les hace nada, no toméis el Mago de Oz como referencia. Aunque bueno, si le hacéis una cancioncita, sirve cualquier tipo de sal. Si usáis sal rosa del Himalaya, flor de sal o cualquier otras mierdas, podéis liar la parda. No os hagáis el arguiñano con las invocaciones.